Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en un día llenísimo de noticias. De hecho, me voy a referir a 2 de ellas antes de entrar al tema de fondo del programa de hoy. El primer caso es el del funcionario en la Unión que falsamente vacunó o no vacunó a un adulto mayor. Como era de esperarse, don Román Macaya hace un instante en declaraciones a la prensa minimizó el asunto, dijo que no se puede generalizar, aunque el ministro de Salud le pidió al INCIENSA que esté en disposición de hacerle pruebas de antígenos a todas las personas que se hayan vacunado en ese país para ver que fueron vacunadas correctamente. Por supuesto que hay un montón de versiones, algunas de ellas dicen que el funcionario por una cuestión interna se le olvidó bajar el émbolo de la vacuna, porque después se encontró la vacuna llena. Esto yo quisiera contarles que para mí demuestra 2 cosas. Una, la incapacidad podría ser, si es así, de un funcionario a la hora de aplicar una vacuna, pero lo otro, el protocolo, que significa que siendo la vacuna contra el COVID-19 el bien más preciado en este momento, uno podría pensar que hay protocolos para controlar eso y que no dependemos que el hijo de alguien grave y se dé cuenta para que nos demos cuenta. Si ese muchacho no hubiera grabado, pues hoy seguiríamos igual. Yo esperaría realmente un endurecimiento de los protocolos que ya debieron de haber existido, en el sentido de que, por ejemplo, la persona que aplica la vacuna le entregue la jeringa a otra persona que la deseche y esa otra persona le hubiera dicho, hey, suave, aquí va ese porcentaje o aquí va llena la vacuna, no se aplicó. Esa es una de las cosas. Y en la otra, respecto a las medidas que se aplicaron hoy, para algunos de nosotros muy tarde en esta pandemia, después de llegar a una cifra récord de 2.787 casos el día de hoy, bueno, realmente yo no entiendo 2 cosas. Si nos urge tanto bajar la curva, no entiendo por qué el método presencial de clases no es una discusión en este instante. Lo hemos preguntado hoy hasta la saciedad. Bueno, se está cerrando un montón de cosas. ¿Qué pasó con las clases? Y ahí siguen de igual manera. Y lo otro es porque si urge tanto y en un fin de semana largo, las medidas empiezan a regir hasta el próximo lunes. Aún el ministro de Salud hace un rato en conferencia de prensa decía, yo le pido a la gente que no salga este fin de semana. Bueno, eso refuerza la preocupación de que por qué no se aplican medidas a partir de mañana, sino a partir del lunes. Imaginará usted la cantidad de gente que habrá en la calle mañana, el sábado y el domingo, previendo que los cierres puedan ser más grandes o más largos, y la cantidad de gente que podría salir de San José a zonas sin restricción un fin de semana en el que el lunes es feriado. Bueno, esas son preguntas retóricas que quedan sin respuesta lamentablemente hasta ahora. 2:07, hoy tenemos el programa mensual, el que tenemos junto a nuestros socios de Benevital, en el que genéricamente yo digo hablamos de pensiones, pero hoy es mucho más amplio y queremos hablar de innovación en la vida. Por supuesto, en relación a las pensiones, yo quiero agradecerle a don José Ángel Díaz, el jefe de producto y comercialización de Benevital, que siempre nos acompaña, que nos enmarca, digamos, el tema de hoy y nos cuenta por qué Dayan y don Álvaro están con nosotros hoy en Matices. José, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de Monumental y sobre todo en este espacio de Matices. Sí, bueno, tenemos un programa muy bonito, como es ya costumbre, un espacio al mes que compartimos aquí con usted, Randall, y que buscamos siempre hacer diferente el mensaje, buscar algo que la gente pueda utilizar en su vida cotidiana y sobre todo siempre llevándolo a lo que significa el futuro. Que no es muy fácil realmente visualizarnos en ese futuro que nosotros esperamos. Bueno, sí es fácil, yo creo que visualizarse, Randall, en el futuro que uno espera o añora. Lo que no es tan fácil es desarrollar ese plan de camino, ese planteamiento, esa planificación, y tampoco es fácil incluir las emergencias, las crisis o
las cosas que puedan pasar de camino. Y bueno, en el caso nuestro, como Benevital, siempre estamos tratando de anticipar ese trabajo, de desarrollarlo a partir de nuestra experiencia y de toda la capacidad profesional que tenemos ya en este tema de las pensiones. Pero bueno, buscando seguir haciendo diferencia en este tipo de mensajes y en este tipo de programas, y aprovechando también que siempre se dispone y se confabula con nosotros, Randall. Invitamos a Dayan Vargas, una compañera nuestra de la parte de innovación en Benevital. Tenemos un área, ahora ella nos va a contar un poco de cómo es la historia del área de innovación en Benevital y por qué la importancia de esto, sobre todo por la tendencia mundial que hay de ir pasando todas las actividades posibles a la transformación digital. Y también a don Álvaro. Don Álvaro, muchas gracias por estar aquí hoy. Don Álvaro es profesor de la Universidad Nacional y bueno, yo me gustaría dejar que él se presente ahora, más adelante, y cuál es su enfoque. Para nosotros siempre es muy importante, Randall, traer personas aquí que nos ayuden a llevar un mensaje complementario, que no solo sea venir a decirle a las personas desde la perspectiva de Benevital, tenemos una emergencia, tenemos una situación particular de aquí a su momento de jubilación, sino más bien construir juntos posibles soluciones. Entonces el objetivo de este espacio hoy es aprovechar a Dayan, a don Álvaro y toda su experiencia para que juntos podamos construir posibles soluciones y caminos para seguir creciendo en este proyecto de vida que pues ya tenemos bastantes años de estar intentando hacer un trabajo diferenciado aquí, Randall, y que también yo creo que nos podemos unir y podemos decir que hemos sido creativos e innovadores en un mensaje desde una operadora de pensiones como Benevital, que pareciera ser un tema muy plano, muy frío. Realmente un tema financiero normalmente lleva esas connotaciones, pero creo que nos hemos atrevido a hacerlo diferente y aprovecho para agradecerle a usted que siempre está dispuesto a confabularse con nosotros en estos espacios y en estas tardes de matices. José, muchas gracias. Déjame nada más recordarle a la gente que nos sigue las plataformas en las cuales pueden mandar preguntas, comentarios, lo pueden hacer a través de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Noticia Monumental, y pueden escribir al WhatsApp 899-35935. Y aprovecho de una vez también para saludar a las personas que nos reportan sintonía, a don Álvaro Agüero, que nos saluda desde Ciudad Colón, a Rudy López desde La Guásima, a Víctor Argüello, a Carlos Geotéctica, a Susi González en Curridabat, a Chelita, que me acaba de traer el té de la tarde, gracias Chelita, a Alejandro Arias también, que nos pasa el reporte de sintonía, a Manuel CRC, a Cindy Jiménez, a Cecilia Córdoba, a Rick Brenes, a Laura González, a Mario Bolaños, a Catalina Mata, a Maino Robles, a Andrea Solera, a William Daniel Barrantes, a Mario Segura, a Joan de Meservil. Saludos, Joan. Yo ahí vi tu mensaje en Facebook y sí, de hecho tendremos presentes al doctor Rosero en los próximos días, Miguel Gamboa, Dinieta Arrieta, Elian Ben Gutiérrez, que no le gusta el programa, pero bueno, ahí está escuchándonos, gracias, y a Sergio Tencio Aguilar en Turrialba, y a la gente que nos sigue a través de el WhatsApp también. Saludos a Dayan Vargas, la gestora de innovación y mejora continua de Benevital. Dayan, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, usted. Es un gusto poder acompañarlos en el programa de hoy y bueno, poder aportarles un poco en el tema de la innovación. No, muchas gracias por estar con nosotros, y a don Álvaro Meléndez, que es máster, profesor de la maestría en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Nacional, y además es propietario de Vigia Thinking. Don Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, don Randall. Sí, señor, igual que mis compañeros, pues aquí dispuesto a que hacemos una tarde muy agradable en compañía suya, en compañía de Dayan, de José Ángel y por supuesto de todos los radioescuchas. Muchas gracias, don Álvaro, también por estar con nosotros. Don Álvaro, cuénteme usted, por favor, ¿qué entendemos por innovar? Bueno, mira, en realidad la palabra o el verbo innovar tiene muchos significados y pues mucha gente lo utiliza en diferentes contextos. Pero pues en este momento, digamos, lo que a nosotros nos interesa es que innovar significa hacer las cosas de una manera diferente,
de tal manera que nosotros simplifiquemos muchas cosas que de pronto sean innecesarias para poder ver lo necesario y hacer las cosas de una forma diferente, de tal manera que nosotros consigamos una ventaja sobre las otras empresas competitivas en nuestro campo. Es más o menos esa la definición que nosotros tenemos de innovación. ¿Tiene que ver algo, le pregunto, alguna relación que usted teóricamente consiga entre la innovación y la resiliencia? Bueno, mira, lo que pasa es que la innovación, sí, es lógicamente están muy acorde, ¿no? Porque la innovación lo que significa es que nosotros hagamos las cosas de una manera diferente, que hagamos cambios que sean significativos para nosotros mismos y para la organización con la que nosotros queremos trabajar, y que esos cambios sean positivos, ¿no? Y la resiliencia, pues, es que nosotros tengamos la capacidad de llevar de buena manera los momentos difíciles. Entonces, lógicamente, estamos hoy en día, y pues acabamos de escuchar la rueda de prensa y todas las noticias, en donde pues estamos en una situación supremamente difícil, una situación de pandemia, en donde todos tenemos que poner lo mejor de nosotros, primero para lograr que esta pandemia pues no se extienda de la forma como pues aparentemente está cada vez con una velocidad mayor, y por otra parte para que nosotros mismos no nos veamos afectados por el impacto que produce todas las restricciones, a todo lo que el gobierno tiene que hacer, y por las dificultades en las que entran todas las organizaciones por culpa de esta pandemia. Entonces sí, son dos cosas que van muy de la mano, pero la resiliencia es algo más como un desarrollo muy personal, que yo lo tengo que desarrollar yo mismo, y la innovación es algo que yo tengo que hacer con mi entorno. Claro. Entonces yo no puedo innovar yo solo, o sea, nadie puede innovar estando solo. Todos, digamos, para innovar necesitamos un equipo. Sí, Dayan, a mí realmente, ahorita escuchando a don Álvaro, me puse a pensar en que toda la historia de la humanidad y los avances, no solo científicos, sino humanos, han estado marcados por la innovación. No sé, los aztecas, por ejemplo, innovaron la conquista, ellos no la conocían de este lado del planeta, y la decisión colectiva de ir conquistando otros pueblos los hizo un gran imperio en tamaño. Los mayas tuvieron una innovación espectacular, que solo los árabes y nosotros, los mayas, tuvimos. Es el cero, el número cero, y eso les dio un avance enorme. Cuando estábamos en la Edad Media, alguien tuvo la innovación de empezar a escribir y hablar utilizando al ser humano como el centro. Y el pensamiento como el centro, y de ahí salió la Ilustración, que generó las revoluciones que propiciaron, digamos, la cuna de los derechos humanos. Salió la innovación en la práctica para la revolución industrial, la innovación cuando construimos Internet para la revolución digital. Es decir, prácticamente la historia de la humanidad, la historia de mi vida y la historia de las organizaciones está marcada, Dayan, por la innovación. Sí, correcto. Me parece que el tema de innovación o en sí el concepto es algo que ya ha existido siempre, tal vez bajo otro nombre, pero siempre ha sido, digamos, la innovación, y eso es lo que ha permitido la evolución y irnos también adaptando a los cambios y también mejorar como organizaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Que los tiempos cada vez van cambiando más rápido, y con eso tenemos cada vez clientes más exigentes y nuevas necesidades. Entonces, a veces creemos que el concepto de innovación es algo nuevo, pero en realidad es algo que surge desde antes, bajo otro concepto. Claro, de hecho, José, ayúdame a marcar mi primera preocupación, por favor, y te parecerá que me equivoqué de sección y que te estoy preguntando cosas que normalmente te pregunto los miércoles, pero cuando uno va a jubilarse, ahí al filo de los 65 años, ¿qué es lo que toma en cuenta los servicios básicos para calcular el monto de mi pensión? ¿Cuánto tiempo atrás me lo cuenta? Bueno, hasta el momento lo que está vigente son los últimos 20 años laboralmente activo. Los últimos 20 años. 240 aportes o salarios. Sabiendo nosotros que no normalmente trabajamos más que eso. Trabajamos mucho más que eso.
Ahora, hay algún tema ahí adicional para agregarte a la respuesta, Randall, que normalmente en esta región y particularmente en nuestro país, lamentablemente, después de los 40, 45 años, se nos baja el ingreso, se nos baja la oportunidad de empleo, se nos baja el salario. Entonces, en regímenes básicos como este, que es el que la mayoría de nosotros estamos adscritos, que es el IVM, en el último tiempo debería ser en el momento en el que yo tengo mayor ingreso y más bien estoy en una curva descendente. Eso es una amenaza adicional. Bueno, ese era un punto al que yo quería, ese era el punto justamente al que yo quería llegar. Si yo me pensiono y me jubilo al filo de los 65 años, resulta que lo que me cuentan para la pensión es mi ingreso desde los 45 hasta los 65. Y pasan dos cosas. Una, la que decía José, justamente que el periodo de Navidad en que mis ingresos aumentan más rápidamente es de los 30 a los 45, más o menos. Y el desempleo es muy fuerte en poblaciones mayores de 45 años y particularmente es más difícil conseguir trabajo para los mayores de 45 años. Es decir, no solo el desempleo, sino que si usted queda desempleado, que tiene una buena probabilidad de tenerlo, conseguir un nuevo trabajo es mucho más complicado. Pero esa es una generación, la mayor de 45 años, que muchas veces se fraguó en las universidades y en los colegios nacionales con la mentalidad de pertenecer a un solo trabajo durante toda su vida. Yo recuerdo, yo entré a la universidad en el 2000 y recuerdo que la gran revolución universitaria era prepararnos para ser emprendedores y ya no, digamos, para adecuar nuestra mente en participar en una sola empresa toda la vida como antes. Era donde usted notaba una fidelidad, don Álvaro, de que la gente entraba a trabajar en una importante empresa a los 20 años y ahí se consolidaba y seguía y ahí se continuaba. Y entonces, digamos que esa preocupación por renovarse a través de la innovación del negocio, como la propia, no era tan exigente como ahora. ¿Qué piensa de eso, don Álvaro? Sí, don Álvaro. Sí, ese es un tema muy, muy importante. Ahí hay varias cosas que anotar. Primero, es cierto que la innovación ha existido siempre, solo que hoy en día es mucho más importante que hace varios cientos de años. Hace 200 o 300 años, una persona que nacía con una profesión, como que digamos que en su familia habían sido pescadores, ya él sabía que por más que pasaran cosas, de pronto podía innovar un poco en conseguir mejores formas de pescar y cosas así, o hacer un poco más eficientes, pero al final él iba a ser pescador toda la vida y sus hijos al final también iban a ser pescadores o cazadores o agricultores. Lo que ha cambiado mucho, Randall lo dice, digamos, muy bien, antiguamente, a comienzos del siglo pasado, las empresas desarrollaban un producto y tenían un éxito comercial y ese éxito comercial les duraba 10, 15 años. Entonces las necesidades de innovación de la organización estaban ahí, pero no eran tan importantes ni tan definitivas en la marcha del negocio como hoy en día. Hoy en día usted ve que empresas de alta tecnología desarrollan aparatos, por ejemplo teléfonos inteligentes o cosas así, que en 6 meses ya están completamente desactualizados. Entonces es la cosa, desde cierto punto de vista, triste, que después de que una empresa desarrolla una tecnología altísima, con muchos servicios que solucionan muchas necesidades de nosotros, al final en 3-4 meses ya está desactualizado. Entonces la innovación hoy en día es mucho más obligatoria que en hace unos años. Y sí, por supuesto, en el tema de las pensiones, lo que yo le sugiero a la gente es que traten siempre de tener como un plan de vida, ¿no? El amigo Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, él menciona eso, ¿no? Que digamos uno, prácticamente desde que tiene no solamente uso de razón, sino que ya uno, digamos, es capaz de comprender cuáles son como sus fortalezas y debilidades, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que yo puedo hacer, de qué soy capaz, para qué sirvo, para qué soy bueno. Entonces, que yo me trace un plan de vida y dónde quiero estar yo al final de mis días, ¿no? Como lo dice Stephen Covey, el día que usted lo entierran y que está allí en su féretro, entonces a usted van a estar sus amigos mirándolo
¿Qué quiere usted que piensen sus amigos? ¿Cuál fue el legado que usted le dejó a la humanidad? Lo que sería muy triste que la gente dijera, bueno, ahí se fue el amigo Álvaro Meléndez y no nos dejó nada, ¿no? Entonces, al otro día de que el señor Álvaro Meléndez se murió, ya nadie se acuerda de él porque no dejó nada, no hizo nunca nada. Entonces, sí me parece muy importante que la gente piense en alguna cosa que hacer hoy en día, especialmente, como lo mencionábamos antes, a partir de las modificaciones en nuestro hábito de vida y en las relaciones laborales y en las relaciones contractuales, en donde este medio por el que nos estamos comunicando ahora, que son medios virtuales, facilitan mucho que yo tenga mis propios emprendimientos. Entonces sería muy importante que en el momento en que yo veo que ya yo en mi empresa llegué al tope y que de allí no me puedo mover más, que entonces yo desarrolle también mis propias iniciativas y tenga la manera de hacer cosas diferentes que me garanticen que cuando termine mi vida laboral yo pueda tener siguiendo una vida tranquila y cómoda. Sí, de hecho, don Álvaro, disculpe que me meta con la historia. Últimamente ando como muy enganchado en ese tema, si es que me disculpan, pero es curioso la velocidad en la que nos exige la innovación. Es decir, el ser humano vivió miles de años sin fuego, ¿verdad? Y el fuego, la generación de fuego fue una innovación profunda, pero tuvimos que esperarnos otros miles de años para que siguiera otra nueva innovación. Si nosotros trasladáramos el ambiente, la velocidad a la que se vive hoy a esos tiempos cuando se inventó el fuego, entonces seguramente estarían preocupados por hoy invento el fuego, mañana la rueda, al día siguiente el alfabeto, porque la velocidad no solo a la que va la innovación, sino la que nos exige en nuestro propio desempeño, don Álvaro, no sé si coincidirá conmigo, pero en muchos casos es brutal la velocidad de innovación que nos exige el mundo laboral. Claro, es exageradamente rápida, exageradamente brutal. Pero lo que sucedía, digamos, la diferencia entre lo que sucedió hace millones de años cuando se inventaron el fuego, yo creo que fue que no tanto fue que lo inventaron, sino que accidentalmente lo descubrieron. Entonces, ¿cuál era? Hoy en día se dice que para ser un innovador usted tiene que cuestionarse cómo está haciendo las cosas hoy. Usted tiene que interactuar con una red de contactos. Usted tiene que observar las necesidades de sus clientes y observar cómo los clientes utilizan sus productos, y usted tiene que hacer pequeños experimentos para ver si la idea que usted tiene funciona o no funciona. Además, usted tiene que ajustar, analizar todo esto en forma conjunta, ¿no es cierto? Tiene que asociar lo que pasa aquí con lo que pasa allá, con lo que pasa allá, para sacar ideas nuevas y luego tener el coraje de, con esas ideas nuevas, tratar de solucionar unos problemas que usted los ha visto como una oportunidad de mercado. Eso lo está haciendo usted hoy en forma consciente, o lo hacen muchas empresas en forma consciente. Lo que sucedía en el pasado era que yo, sin necesidad de estar experimentando, de pronto, porque chocaba una piedra con otra, de pronto veía que se producía una chispa, y accidentalmente había un zacate viejo allí y se prendió y yo me inventé el fuego. En realidad fue un accidente, y lo importante en esa época, lo mismo que la rueda, lo mismo que todas las cosas que descubrieron nuestros antepasados, era el producto de cómo mejoro yo un poco mi vida diaria. Entonces, lógicamente, empezaron a producir elementos para caza, elementos para pesca y todo eso, que cada vez los iban mejorando un poquito, producto de la necesidad urgente que tenían, ¿no? Pero entonces, donde lo que más importante era la observación. Hoy en día la observación es solamente un factor dentro de todos los que tienen que ver dentro del círculo de la innovación. Claro, y es muy interesante. Dayan, vos que estás dentro de Bene Vital desde el punto de vista de innovación, pero además entendiendo, digamos, el cambio cultural que te plantea ser dueño de tu futuro, ¿verdad? ¿Cuán importante ves vos, por ejemplo? No sé, hay una teoría en administración general de que los seres humanos siempre intentan llenar sus necesidades básicas primero, pero siempre desarrollan necesidades, ¿verdad? O sea, es decir, el hambre, el techo, la salud primero. Y una vez que tenés eso cubierto, entonces te empezás a generarte nuevas necesidades, un poco más intelectuales
o de ocio. Entonces, yo me pongo en mi ejemplo, yo tengo 38 años y entonces lo primero que yo necesitaba era conseguir un trabajo estable, ¿verdad? Después de estudiar y conseguí el trabajo estable que me da seguridad a las necesidades básicas. Pero una vez que lo conseguí, la mente empieza a volar por las posibilidades de las que habla don Álvaro, de ver cómo se mueve aquí, allá, para que si en algún momento me pasa, lo que muy frecuente lamentablemente le pasa a mayores de 45 años, de quedarse sin el empleo, tenía otro, dos, o tres, o cuatro proyectos en marcha que de alguna forma, primero, me dan tranquilidad, pero segundo, me aseguran el futuro, Dayan. Sí, bueno, acá yo lo veo desde dos puntos de vista a nivel organizacional. Uno, cómo innovamos para la atención y satisfacción de nuestros clientes, y otro que es cómo innovamos para satisfacer esas necesidades que tienen nuestros colaboradores a nivel interno. Entonces, en el primero de los casos, debido a las exigencias y, digamos, los distintos mercados y segmentos que tiene BN Vital, se hace sumamente importante innovar en atención de cada uno de estos, ampliando los canales, dando facilidades para también crear una ventaja competitiva. Y lo otro es a nivel interno con nuestros colaboradores, porque como lo mencionaba usted anteriormente, hay necesidades que satisfacer. Entonces tal vez es el caso de muchos colaboradores que ellos llegan y ven una oportunidad de mejora dentro del trabajo que realizan y antes no estaba la posibilidad de mejorar o de innovar. Entonces es acá donde agarramos todas esas ideas visionarias y las transformamos para crear valor y satisfacer las necesidades de nuestros afiliados y a la vez que nuestros colaboradores puedan crecer profesionalmente. José, vos tenés muchos años trabajando no solo en comercialización, sino también en ventas, ¿verdad? Y los productos, los servicios o los bienes no se venden solos. Es decir, tenés que generar un acompañamiento al lado. Y yo creo, me animo a pensarlo, yo lo hice muy joven, que el trabajo de colocar particularmente servicios conlleva una innovación constante de reconversión del producto, del relato, de la relación con los clientes, y supongo que te enfrentas a eso todos los días, José. Sí, Randall, realmente en este tipo de productos que son intangibles, si podemos decirlo, son intangibles y de alguna manera también incentivan al sueño, a la ilusión, que eso es lo que nosotros también nos ha correspondido hacer, un cambio cultural, porque como hablábamos al principio del programa, tenemos que promover ese sueño, esa ilusión de cómo me veo dentro de 20, 30 años, y eso no es fácil. Yo quisiera rescatar dos cosas de esto, Randall. Uno es el entorno, lo decía don Álvaro, la innovación implica, no se puede hacer solo, tiene que ser equipo. Y para responderte esa pregunta, lo que hemos intentado hacer es influir en el entorno, de una manera creativa. ¿Qué pasa con cuál es el entorno, digamos, de BN Vital? El entorno de BN Vital es el Estado, es el patrono, es el trabajador, somos nosotros mismos, como operadores de pensiones o como individuos que hablamos del tema de jubilación o de retiro a través de un plan o una planificación. Definitivamente no podemos hacerlo solo, Randall, hay que influir en este entorno, hay que hablar con el patrón, hay que hablar con el trabajador o aportante, y de ahí se desprenden una serie de caminos, porque el trabajador también es independiente o es dependiente, es asalariado directo o no, es público, es privado. Hay que estar adecuando la organización para cada uno de esos públicos porque no es la misma. Lo que sí nos ha correspondido a lo largo de la historia es intentar conversar con este entorno y poderlo convocar, poder crear un ecosistema donde este entorno se sienta cómodo y se sienta que puede aportar. Alguna de estas empresas, por ejemplo, que ya tenemos con nosotros hace algunos años, utiliza un plan colectivo para fidelizar sus colaboradores. Lo hemos hablado en otros espacios, tal vez muy rápido, pero eso es una forma de innovar, es una forma de ser creativo, de pensar en el futuro, pero también la empresa, con ese plan colectivo donde aporta un porcentaje y yo aporto otro como individuo en esa empresa, se asegura que ese capital humano, ese talento humano esté más tiempo ahí, sobre todo cierta población que valora muchísimo esas otras cosas o esos salarios
emocionales, por decirlo así, que la empresa le da. Eso es una forma también que hemos intentado darle curso a un mensaje desde Benevital, que sea más complementario, que sea más de convocar el entorno, pero hay que seguir, Randall, hay mucho trabajo más por hacer para lograr realmente un ecosistema, consolidar un ecosistema entre Estado, trabajador, patrono y la operadora de pensiones. Sí, no tengo duda. De hecho, le mando un saludo a don Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, quien siempre habla de innovación. A mí me gusta mucho conversar con Luis Adrián porque siempre habla de innovación. Dice, hola Randall, en este momento lo único constante es el cambio. El talento es nuestro mayor activo para emprender, por lo cual tenemos que potenciar el conocimiento para el desarrollo de oportunidades de trabajo. Tenemos que hacer lo posible para apoyar las condiciones para abrir opciones de reactivación económica basada en la innovación, en la tecnología y en la conectividad. Y justamente, don Álvaro, quería preguntarle a usted esto. ¿Cuál cree usted que es el papel, que debería ser el papel del Estado como facilitador de la innovación para generar justamente más opciones de crecimiento económico en el país? ¿Cómo debería ser el Estado el que propicie esa innovación en las organizaciones, don Álvaro? Bueno, mira, Randa, primero que todo, esa pregunta es una pregunta bastante difícil, ¿cierto? Porque manejar un Estado es algo muy complicado. Los Estados normalmente están muy normados, tienen muchas auditorías, muchas contralorías, y entonces la innovación exige que a la gente se le den muchas libertades, que a la gente se le permita correr riesgos, que haya una cierta tolerancia a la frustración, y digamos en el Estado esa parte es difícil. Pero yo sí creo que el Estado tiene muchísimo por hacer, empezando por la capacitación. Una parte fundamental de la innovación es la capacitación. Entonces, como lo dicen allí, siempre uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, y no de pronto malgastar sus recursos haciendo programas que quizás no lo lleven muy adelante. Por esa razón es muy importante que haya una capacitación. Lo segundo es que también haya un medio de financiación, que las empresas tengan facilidades para recurrir a empréstitos y dinero que sea, digámoslo, de una modalidad fácil para ellos de pagar, ¿no? Y lo tercero, que también haya mucho apoyo en la parte, digamos, de las entidades de registro, en la parte para que las que tienen que controlar la venta de los productos en Costa Rica sean tan innovadores como las personas que están innovando, porque sucede también a menudo que las regulaciones están hechas se hicieron hace algunos años, y hoy en día, digamos, como usted lo decía, Randall, con el avance tecnológico tan espectacular que hay. Le voy a poner un ejemplo. En un campo en el que yo me muevo, que es el campo de la agricultura, si usted quiere importar, traer o desarrollar en Costa Rica un producto para fertilizante de las plantas, pero que no sea la suma de calcio, de potasio, de hierro, de magnesio, de diferentes elementos, sino que sea un medio alternativo, una cuestión alternativa, no existe una regulación para eso. Entonces, si yo quiero inventarme hoy en día un producto que no es químico para fertilizar, tengo muchas dificultades. O sea, está la norma de lo que son biológicos y eso, pero puede haber otras, por ejemplo, medios físicos, ¿no? Entonces, si yo quiero registrar aquí en Costa Rica un producto físico para desarrollo de la agricultura, no puedo, no existe una metodología. Entonces creo que entre capacitación, financiación, actualización de las normas, y habría que educar a los contralores, a los auditores, en que sean un poquito, que no se aplique la norma al centímetro con el punto y la coma, sino que se le dé una cierta racionalidad a las normas, que seamos racionales. Entonces, si yo interpreto una norma de que haciendo eso y puedo innovar de cierta manera, que yo lo pueda hacer, ¿no? O que se habiliten medios de comunicación, va y viene, ágiles entre las entidades que tienen que regular y las entidades que están innovando, para que haya respuestas rápidas, que yo diga, bueno, ok, yo esta norma la voy a interpretar así, ¿estoy bien o no? Entonces que me digan sí, porque yo veo aquí en Costa Rica mucho en los medios que con mucha frecuencia se critican las entidades de Contraloría y Auditoría, critican
por cosas que porque una persona no se apegó a las normas, pero uno va a ver y en realidad no cometió ningún error, pues probablemente fue una norma que se hizo hace muchos años, y hoy en día las normas hay que actualizarlas, las normas hay que actualizarlas a la misma velocidad que la innovación va trayendo estas cosas tan rápidas, ¿no? Claro, de hecho, le agradezco mucho el ejemplo del sector agrícola, porque realmente es uno, o sea, no sé cuántos años tenemos de pensar sobre la actualización, y es donde uno nota, en ese caso en particular, al Estado como una barrera para la innovación. Pero el financiamiento es fundamental, o sea, los países más que más han avanzado económicamente, curiosamente, son los que permiten mayor innovación y los que tienen financiamiento para startups, por ejemplo, o para emprendedores. Y entonces tienen, digamos, un ojo muy fino además, don Álvaro, para decirle a alguien en la cara, mira, sí, tenés una idea innovadora, vamos a hacer un plan de negocios, aquí está el capital semilla, pero también alguien que te diga, no, mira, ponerte a hacer a esta altura camisetas del Che Guevara las ha hecho medio mundo. Aunque a vos te parezca muy innovador. Entonces, el papel del Estado no solo debería de ser de facilitador de esa capacitación, de facilitador del recurso financiero, sino también de vigilante o de conductor, digamos, de esa innovación, de decir, sí, lo que me estás planteando es innovador, o no, lo que me estás planteando es una locura, pensalo diferente. ¿Eso también debería ser papel del Estado, don Álvaro? Bueno, al Estado le quedaría muy difícil, porque entonces ahí lo que nosotros de pronto estaríamos haciendo era como crear otra barrera. Lo que sí nosotros podemos hacer es, al momento de otorgar un préstamo o otorgar un beneficio económico a una empresa que está innovando, es hacer una auditoría, digámoslo ahí sí, una auditoría del proyecto que traen. Y para eso sería bueno aplicar la famosa metodología de Eduardo Bono de los 6 sombreros para pensar. A mí me encanta esa metodología. ¿Por qué? Porque siempre, cada proyecto de innovación que se traiga tiene que ser visto desde 6 ángulos diferentes. Y yo mismo tengo que ponerme los 6 sombreros y mirar mi proyecto desde los 6 ángulos. Y hay un sombrero que a nadie le gusta ponérselo, y que resulta que es el sombrero que es más importante de todos, que es el que Eduardo Bono llama el sombrero negro. El sombrero negro tiene como tarea mirar un proyecto desde un punto de vista crítico, pesimista. No digamos crítico negativo, sino crítica pesimista. O sea que yo me pregunto, ¿por qué razón el proyecto que Randall me está ofreciendo de las camisetas de Che Guevara no es bueno? Entonces yo digo, a mí ese proyecto no me gusta, pero no me digo no me gusta, digo no me gusta ¿por qué? Y doy las razones por las cuales no me gusta. El Che Guevara es una figura que ya está en desuso, las camisetas, en fin, hoy en día la gente piensa más en Bob Dylan o en otra cosa así, ¿no? Entonces, el sombrero negro tiene que dar soluciones o tiene que hacer argumentos críticos. Y todo proyecto tiene que hacerlo eso. Y yo creo que el Estado no es el ente, digamos, encargado para eso. Yo diría que las mismas personas, las mismas empresas que van a hacer su proyecto tendrían que pasar por un filtro que consistiera en que llenaran esas preguntas. O sea, nosotros hacemos un formulario y le decimos llénelo, y las mismas empresas lo llenan y ponen su argumentación, y sí, dentro del Estado o dentro de la entidad que está ofreciendo los beneficios económicos, tiene que haber alguien que estudie eso y que diga, esta gente tiene un proyecto que es bueno. Dentro del mismo Estado tendría que haber también los mismos sombreros negros. Pero aquí hay otro punto que yo le quería comentar a Randall y que viene también al tema ahora, y es por qué razón es difícil innovar. Porque utilizar la palabra innovar y decir que innovar es muy fácil. Y muchas empresas lo utilizan también dentro de su comunicación hacia afuera, diciendo somos empresas innovadoras y tal. Pero vaya y mire a ver qué fue lo que innovaron, y en realidad lo que han innovado es muy poco. Entonces, porque le cambiaron el color, porque hicieron un logo nuevo, cosas así, eso no es innovación, ¿cierto? La innovación es cambiar, es solucionar la necesidad del cliente de una manera diferente, con un producto nuevo, que la gente lo sienta como nuevo. Eso es lo que es innovar, ¿no? Entonces, es supremamente importante que nosotros, al momento de innovar, hagamos esa pregunta, bueno, ¿esto es realmente una innovación, sí o no? ¿No? Y el Estado lo que tendría que tener es
la ayuda de un ente que debe ser, por ejemplo, yo no sé, ¿qué tal las cámaras? ¿Qué tal, digamos, ciertos entes que existan dentro de los mismos gremios en donde yo estoy, ¿no es cierto?, que tengan un comité de expertos, los colegios, que tengan un comité de expertos que simplemente hagan un estudio del proyecto y se lo recomienden al Estado. A mí me parece que el Estado mismo le queda, digamos, el Estado hoy en día, y yo creo que las perspectivas para los próximos años, es un Estado que no tiene exceso de recursos. Entonces, este programa, así como lo estamos viendo, Randall, exigiría recursos económicos que el Estado no tiene. Seamos sinceros, o sea, en este momento ni Costa Rica ni muchos estados en Latinoamérica tienen esos recursos. Entonces, sería mejor hacer como un híbrido entre el sector privado y el sector público, para que se creen unas entidades que tengan credibilidad ante los dos sectores. Es un poco mi opinión. Sí, no, pero es interesante, porque, por ejemplo, un día de esto leyendo sobre economía naranja, que es la economía de la creatividad, uno se da cuenta, por ejemplo, que hay instituciones internacionales como el BID o la Unión Europea, algunas agencias de la Unión Europea, que ayudan muchísimo a lograr fondos para innovar, ¿verdad? Porque ellos ven en esa innovación como la llave para arrancar. De hecho, le agradezco a Alejandro Guido, que siempre nos escucha, quien saluda a su vez a don Luis Adrián, el exministro. Dice, hizo un trabajo muy bueno para este gobierno, aunque muchos no lo comprendieron, dice Alejandro. Pero, Dayan, yo a veces en la actualidad, pese a la pandemia, veo que te estoy entrevistando por medio de una plataforma virtual, que no tenés que esperarte 10 minutos a que me oigas hacerte la pregunta y después me respondas, a que estamos transmitiendo en radio, pero también estamos transmitiendo en Facebook, a que la gente nos puede escribir a través del WhatsApp. Y Alejandro nos dice, es muy importante en este instante, y te lo quería plantear así, entender las redes sociales, la experiencia digital en teléfonos celulares, como la parte que cierra el círculo perfecto entre los momentos de contacto directo. Supongo que vos tenés mucha relación con la tecnología estando donde estás, en Benevital, pero realmente hay un mejor momento para usar la tecnología que hoy, Dayan. Sí, indiscutiblemente para innovar es indispensable hacer uso de la tecnología y aprovechar, digamos, este recurso tan importante para facilitar más que todo la comunicación, que es la parte más difícil que tenemos ahora por el tema de la pandemia y todo esto, pero también no podemos dejar de lado lo que es la parte personal, el trabajo con las personas, que es el recurso más importante. Entonces me parece que es un complemento tanto de las habilidades de las personas como de la creatividad como de las tecnologías para conformar en sí lo que es la innovación. Entonces sí me parece que hay que hacer un complemento y una unión de esos recursos, de lo personal y de lo tecnológico. Claro, pero el aprovechamiento de los recursos, que fue una de las primeras ideas que plantearon Álvaro y Dayan, es fundamental. Es decir, tenemos que conocer de qué disponemos, cuáles recursos tenemos para poner esa maquinita mental a trabajar para lograr ser innovadores. Sí, por supuesto, eso es una parte fundamental, porque nada hacemos si queremos innovar, por ejemplo, dentro de la organización, si no contamos con los recursos, tanto a nivel de tecnología como el recurso humano o el recurso de presupuesto, o a veces tenemos el problema de que tal vez no está la gente capacitada, entonces tenemos que abarcar todas estas claves, lo que es el recurso tecnológico, el recurso personal, la capacitación, derogar todos esos procedimientos que a nivel interno hacen que nos mate la innovación y sobre todo lo que nosotros aplicamos, globalizar la innovación, es decir, hacer de esto un proceso colaborativo. Sí, que es muy importante. José, hay algo que a mí me hace gracia. Si vos agarrás, no sé, un fin de semana y te vas para la playa en la Ruta 27, hace mucho calor, ¿verdad? Vos notarás que más o menos de Alajuela hacia Caldera, empezás a notar cómo se te acerca gente a vender agua de pipa, ¿verdad? Porque hace mucho calor. Pero si de un momento a otro hay una presa enorme antes del peaje, que no lo abren nunca, entonces digamos, vos ves una presa enorme y entonces vos ves como los vendedores de pipa, de agua de pipa, inmediatamente ya no están vendiendo eso, sino platanitos, digo, para que mates el hambre en la presa.
y de un momento a otro estás en esa presa y empieza a llover, y 3 minutos después ya no te están vendiendo plátanos, sino sombrillas y capas, y vos dices, por Dios. Y después empieza, entonces, hay un concierto a la vuelta, un concierto, no sé, de música ranchera, y entonces empiezan a vender las sombrillas y sombreros para que puedas entrar, y entonces digo, por Dios, ¿cómo logran ellos, que uno podría pensar, digamos, si despreciar un poco su trabajo a alguna gente, cómo logran ellos adaptarse e innovar con lo que ocurra, ¿verdad? Y si les ponen una oficina del COSEBI cerca, entonces van a empezar a vender los sobrecitos en los que guardás el marchamo. O sea, realmente es un ejemplo que a mí me llama enormemente la atención, José, de aprovechamiento de recursos. Sí, Randall, hay un tema con ellos, definitivamente aprovechan el conocimiento, la información, los datos, y van preparados para lo que pueda suceder en función de ese entorno inmediato de ellos, porque mentira que esos platanitos o lo que sea que saquen adicional en función de cómo se mueva la presa, lo van a ir a recoger a 10 kilómetros de distancia, ¿no? Ahí lo tienen cerca, muy cerca, porque ya analizaron o planificaron algo de previo. Y hablando de esta parte de planificación y lo que estaba diciendo don Álvaro, de que debemos aportar soluciones a partir de la innovación, pero que también hay muy pocos recursos que el Estado definitivamente no se le podría asignar, al parecer, responsabilidades de soluciones de este tipo. Por lo menos deberíamos, digo yo, replicar las cosas buenas que suceden en el mundo. Uno de los ejemplos que me parece interesante revisar, hablando de que después de los 40, 45 no hay empleo, imagínense, Randall, qué está sucediendo con la gente después de los 65, que tienen una edad cronológica, está en un estado ya de retiro, pero una edad biológica que siguen aportando muchísimo y podrían aportar muchísimo por su conocimiento y experiencia en determinados campos, a proyectos o a empresas. Esta población, por ejemplo en Alemania, hay sistemas donde esta población que ya está en su jubilación, que ya tiene una pensión mes a mes, se agrega a proyectos en empresas de X actividad. Don Álvaro es especialista en un punto, usted es especialista en otro, Dayan es en otro. El Estado mismo les busca dónde colocarlos como asesores o sponsor o partner de un proyecto X donde don Álvaro es experto. Entonces ya don Álvaro tiene una razón de levantarse ese día, alistarse, hacer lo que sea, o comunicarse por este medio para darle seguimiento donde él es experto y la empresa le abrió espacio. Creo que serían formas también, Randall, de mejorar el uso de los recursos, de maximizar los recursos que hay, aún, sobre todo porque sabemos que la expectativa aumentó, que es lo que hablamos aquí, siempre, Randall, buscando que la gente se preocupe por construir su momento de jubilación con un plan voluntario o con otra cosa. Pero si seguimos dándole vuelta a este tema de innovación y cómo hacer para utilizar mejor los recursos, yo creo que si no tenemos cómo, al menos deberíamos replicar lo que está sucediendo y que sí funciona muy bien en otras latitudes. Entonces, una de esas cosas es aprovechar el conocimiento y la experiencia de la gente que tiene una edad biológica que todavía tiene cómo sumar. Hablando de otras latitudes, saludos a don Walter Quesada, que nos reporta sintonía desde Orlando, en Florida, que dice que la innovación es algo que los americanos han entendido y por eso son la primera potencia mundial, seguramente. Y a don José Saborío, bueno, y los chinos, y a don José Saborío, que dice la verdadera innovación en Costa Rica es casi un mito por la falta de oportunidades y estímulo regulatorio, que era el ejemplo que nos podía don Álvaro, por cierto, del sector agrícola. José, ¿cuántos años tenemos de trabajar en Benevital? 22. 22. Opa, me va a preguntar ahora que a qué edad entré, porque ya esa la he utilizado antes. Dayan. No, y entraste como cuando yo nací, pero no importa. Entraste cuando yo nací. No, José, mi pregunta era si te acordás de un par de innovaciones, de cómo era la organización hace 22 años y cómo es hoy, que cambió el rumbo, digamos, que fue un parteaguas en algún momento en el rumbo de todo esto, José. Sí, tengo un par de ejemplos. Hay uno muy bonito que siempre lo recuerdo con mucho cariño, que yo creo que es confabulándose el ecosistema de un banco, por ejemplo, el Banco Nacional, ahorrantes, y también en la función de uno como intermediario. Son unos señores que recuerdo yo que los buscaba en el 99, 2000 para conversar con ellos y entregarles un estado de cuenta, que ese es el segundo ejemplo de innovación que me acuerdo. Antes el estado de cuenta lo llevaba uno impreso en un sobrecito, Randall, y se lo entregaba al cliente.
Fue una de las primeras actividades que yo empecé a hacer aquí y construir vínculo con ellos. Había una pareja que yo no los encontraba regularmente. Yo decía, ¿dónde estará don Carlos y su esposa? Bueno, andaban viajando, casi siempre estaban viajando. Un día en una conversación de esas de la tarde, cuando llegaba a dejarle un estado de cuenta al cierre de mes o principio del mes siguiente de un plan voluntario, yo les pregunté, ¿pero cómo hicieron ustedes esto? Y me dijeron, bueno, nosotros lo que teníamos al principio, apenas nos casamos, fue una vasija enorme y el 10% de los ingresos que generábamos ambos eran educadores, o un educador y el otro creo que trabajaba en la parte financiera, siempre se ahorró un 10% fijo. Pero Randall, ellos lo ahorraban en una vasija, dice. Después, cuando encontraron la posibilidad de meterlo ya en el banco, en un CDP, perfecto, pero cuando nació Benevital en 1993, fueron de los primeros que obtuvieron un plan voluntario que en aquel tiempo se llamaban fideicomisos, con un mínimo de permanencia de 3 años. Imagínense que nadie tenía inversiones a 3 años en ese tiempo, y ellos lo hicieron junto con toda la gente que fue pionera en esto. Y a mí me encantó mucho encontrarme esa historia en el camino, porque ahora que la recuerdo después de muchos años, se da uno cuenta cómo una empresa, al menos como el Banco Nacional, a través de Benevital, se atreve a innovar haciendo un producto que se llamaba en aquel tiempo fondos previsionales, y que empezó ahí esta historia. Hoy pues estamos aquí conversando de esto gracias a esa gente que se atrevió a ser disruptiva y a hacerlo diferente, porque no había una sola figura que se ahorrara a tanto plazo y que se le dijera a las personas que era para una potencial jubilación o una pensión. Ya después estos señores pues vivían del rendimiento. Esa fue una historia muy interesante. La otra que me acuerdo es cuando distribuíamos estados de cuenta para empresas o asociaciones, y yo iba a trabajar los sábados, sin derecho a extras ni nada, a ordenar los estados de cuenta en orden alfabético, en unas mesas largas que acomodábamos en orden alfabético, para poderlos después meter en sobres y llevarlos en unas cajas allá a la zona atlántica, que en ese tiempo había muchísimas asociaciones en unos fideicomisos de este tipo. Bueno, imagínense, hoy es una cosa que a usted le llega al estado de cuenta, Randall, o al celular, en un resumen, o le llega a su correo, o de otra forma. Si usted mismo se mete en tiempo real a revisar un estado de cuenta en cualquier cosa de este tipo. Pero sí, tengo bastante rato trabajando en Benevital y son cosas que he visto cómo han ido evolucionando. Después los enviamos por fax, que era un pleito ahí entre los ejecutivos, o sea, quién utilizaba el fax primero para salir de sus empresas. Pero bueno, sí, han habido muchas cosas que van avanzando, y en el último tiempo definitivamente la aceleración fue espectacular, sobre todo digamos del año pasado para acá. Nosotros vemos cómo la exigencia y la necesidad de innovar cambió completamente de ritmo, definitivamente. Sí, yo realmente admiro mucho y cada vez conozco más empresas que tienen una dirección de innovación, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces dedican a un miembro de alta jerarquía, con un equipo, por supuesto, a pensar en cómo innovar. Bueno, ahí está, por ejemplo, el tema de innovación y mejora continua de Benevital, donde está Dayan, que nos está contando. Pero, don Álvaro, yo quería preguntarle de manera individual, ya no colectiva, ¿en qué momento de la vida debería uno pararse a preguntar, ¿en qué soy bueno? ¿Qué conocimientos? Si tengo los conocimientos para hacer algo que la gente necesite, ¿cómo hago para medir que efectivamente lo que yo voy a hacer la gente lo necesita? ¿Y cómo establezco de aquí en adelante un modelo de negocios que me dé alguna independencia en el futuro? ¿Cuándo es el momento justo de detenerse a revisar esas cosas, don Álvaro? Pues mira que yo creo que si decimos que a partir de los 45 ya uno tiene que tener solucionado ese tema, yo creo que unos 5 años antes de eso ya uno tiene que pensar seriamente en eso. Porque bueno, hasta que uno no termine su formación académica y no tenga una experiencia laboral, en realidad uno está en la nebulosa. Y bueno, quitando casos, ¿no es cierto? Hay muchachos que nacen con una habilidad tremenda para el fútbol, como Lionel Messi, que desde los 10 años ya sabía que iba a ser futbolista, ¿no? O pues esta nadadora, Claudia y demás. Pero quitando, digamos, esos casos que son únicos, hay en realidad mucha gente que en realidad no sabe para qué es bueno. Y tiene que tener primero como un choque con la realidad, ¿no? Recuerde que nosotros vivimos, nos educamos en una burbuja, como estamos diciendo hoy en día,
no sé, vamos a vivir en un determinado entorno, y solamente hasta cuando ya nos tiramos a la práctica laboral es que empezamos a conocer la realidad del país, la realidad laboral y demás. Entonces, a partir de que yo conozca esa realidad, yo tengo que empezar a pensar, bueno, ¿dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis debilidades? ¿Cómo tengo que ir yo mejorando esas debilidades que yo tengo? Y irme capacitando, ir haciendo nuevos estudios, tomando nuevos cursos, haciendo experiencias, viajes, todo esto que decíamos ahora, para que mi capacitación a los 40 yo ya tenga, digamos, una capacidad total de decidir qué es lo que yo quiero hacer cuando pasen, los 45, los 50, los 55, cuando yo ya no dependa de una empresa. Entonces yo sí le pongo que entre los 40 y los 45 es la época en que yo ya estoy, digámoslo así, maduro para tomar ese tipo de decisiones. Como le digo, hay excepciones, hay gente que desde muy temprano lo sabe. Claro. Déjenme hacer una pausa porque aquí la gente se estaba quejando de que se está entrando un sonido de fondo, así es que permítanme hacer solo una prueba nada más. Dayan, ¿vos podrías poner tu micrófono un segundo en mute? Ajá. Ok, voy a hablar con don Álvaro a ver si se me oye el sonido de fondo. Don Álvaro, ese shock, si era eso, creo que, Dayan, si no te molesta, cuando no estás hablando conmigo puedes silenciarlo, es que ese era el audio que se me estaba metiendo de fondo. Te agradezco mucho, porque ya me hizo con la cabeza así, pero la gente que solo nos está escuchando. Don Álvaro, usted decía que a veces hay shock, que la gente tiene que enfrentarse, digamos, a una situación difícil en la vida. Y a mí, de alguna manera, me parece bastante particular la discusión que ha habido sobre teletrabajo en Costa Rica. Hasta el 6 de marzo de 2020, resulta que era imposible aplicar el teletrabajo en Costa Rica. Era imposible, todo el mundo ponía peros, no había legislación, cómo controlarlo. Se vino la pandemia y en cuestión de 2 meses, más de la mitad de este país estaba teletrabajando. Y usted dice, sí se podía, lo que necesitábamos era ese perro corriendo detrás de uno que le permitiera brincar el muro. ¿A ese shock se refiere? Sí, no, y también en lo que es el conocimiento del cliente y las necesidades del cliente. Porque uno conoce como el cliente que a uno le ha tocado, frecuentar en su propio entorno, pero no conoce otros mercados que están afuera. Entonces yo me refiero a lo que llaman el choque de la práctica, de cuando yo salgo y conozco todo el universo de clientes, no solo los que yo he manejado en mi época de formación. Claro que a veces pareciera que vivimos en una burbuja. Discúlpeme la pregunta, pero por su acento creo que usted es originario de Colombia. Sí, señor, no, usted Álvaro, tiene buen oído. Bueno, qué dicha, pero es que le iba a contar una historia de Colombia. A mí me gusta mucho el pejibaye, aquí, es riquísimo. Y yo realmente, hasta mis 36 años, pensé que el pejibaye era un producto costarricense. Uh-huh. Y entonces resulta que fui a Colombia, y fui a una región que se llama Cali, y todo el mundo me hablaba del chontaduro y lo rico que era el chontaduro y lo rico que era el chontaduro y lo rico que era el chontaduro. Y yo decía, ¿pero con qué se come chontaduro? Porque no tenía idea qué era. Con miel. Bueno, y resulta que en una esquina, una de las personas me dijo, ahí hay chontaduros. Y cuando me trajo la bolsa de chontaduros, es pejibaye. Nada más que lo comen con miel. Y entonces, durante 36 años, si me hubiera tocado desarrollar una empresa de pejibaye, le juro que hubiera creído que era un producto netamente costarricense. Y eso pasa porque, se lo acepto, no conocía, digamos, la realidad más allá de las fronteras. Y realmente es uno de los ejemplos que a mí más me llama la atención cuando alguien le dice, es que el pejibaye es tico. No, resulta que en Colombia hay chontaduro y los caleños viven además a todas sus anchas el tema del chontaduro, don Álvaro. Sí, claro. Además de ser bogotano, además de ser colombiano, yo desde los 20 años viví en Cali. Y pues mi señora y mis hijos pues son caleños. Y sí, el chontaduro no podía faltar en nuestra dieta. Sí, es muy interesante, pero eso es una muestra de por qué uno tiene que fijarse, sobre todo hoy, ¿verdad? Que el competidor, por ejemplo, si hablamos de Costa Rica, yo no puedo decir que el competidor en atracción de inversiones es Nicaragua y Panamá, porque resulta que tengo 300 competidores a lo largo y ancho del mundo. Y conocer al cliente, aquí voy con Dayan, conocer al cliente se vuelve fundamental a la hora de establecer esa mejora continua. Que ustedes, aquí vi un Rodrigo Cor, dice en Facebook, Benevitar es la mejor operadora del país.
tanto por su equipo humano y técnico. Y yo quiero decirles, yo tengo 8 años desde que Monumental es socio comercial de Benevital, de entender, digamos, los procesos innovadores que han desarrollado allá, pero empujar esa innovación es, para impulsar esa innovación es fundamental conocer a quién le hablamos, para quién innovamos, a quién le damos nuestros servicios, cuánto pesa allá en ese conocimiento del mercado, del cliente, del target, de como le quieras llamar, Dayan. Por supuesto, eso es un aspecto sumamente importante a la hora de innovar, porque vamos a ver, tenemos que adaptarnos a los diferentes canales y para un segmento específico. Y acá, digamos, sí es importante conocer nuestros clientes, pero también es sumamente relevante adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Y es aquí tal vez donde generamos esa preferencia de nuestros afiliados, porque no solamente procuramos conocerlos, sino que también entenderlos y adaptarnos a las necesidades de ellos y de cada uno de los segmentos. ¿Cuánto pesan las expectativas? A mí el tema de las expectativas en la vida diaria, digamos, uno a veces, voy a usar una palabra muy tica, se agüeva por una cuestión de expectativas, es decir, yo esperaba tal cosa, pero cuando yo voy y me compro una hamburguesa, yo esperaba tal cosa de esa hamburguesa, cuando me compro una marca carros, espero tal cosa de esa marca carros, cuando viajo a aquel país, espero tal cosa de ese país. En las organizaciones, ¿cuánto cuenta la expectativa de tu público en lograr ir adelantando esas necesidades, Dayan? Para nosotros es lo principal, es el factor más importante y más relevante a la hora de innovar, porque nosotros brindamos un servicio al cliente y entonces nos desarrollamos en función de esas expectativas y de esas necesidades. Nosotros innovamos para ellos, para mejorar el servicio. Entonces, para nosotros es lo primordial. ¿Y cómo la medís? ¿Cómo te das cuenta de cuál va a ser una necesidad de los clientes? Bueno, en este caso nosotros sí tenemos evaluaciones posterior a que realizamos una innovación, que esto lo realiza principalmente el área de mercadeo, y entonces aquí es donde medimos el grado de satisfacción que tienen los clientes con nuestras innovaciones. Pero sí, anticipadamente hacemos un estudio de cuáles son las necesidades, cuál es el mercado que queremos abarcar, cuáles son los canales, los recursos que tenemos disponibles, cuáles son las expectativas que tienen los clientes frente a la innovación que vamos a desarrollar. A mí me hace gracia y quiero contarles la historia. Hace 7 años, un poquito más de 7 años, cuando empezó Benevital, José, con nosotros, vino don Hermes Alvarado, el gerente general de la empresa, un día a hacer la sección. Y entonces alguien llamó, estamos hablando de los planes voluntarios, y entonces alguien llamó o escribió, no me acuerdo, que vivía fuera del país, creo que vivía en Estados Unidos. Y entonces le interesó tanto el tema del plan voluntario que él dijo, yo vivo en Estados Unidos, no pienso regresar a Costa Rica, pero quiero hacer un plan allá por si algún día se me antoja volver. ¿Cómo logro hacerlo? Y yo le vi a Hermes que hasta que le brillaban los ojos, ¿verdad? Porque pues sí, siempre es bastante sonriente. Entonces le brillaban los ojos y yo dije, a este se le acaba de ocurrir algo, ya lo vi, porque no era, digamos, un mercado que estuviera mapeado desde las operadoras de pensiones. A mí me parece eso, José, un ejemplo de un reto por delante, de identificar una necesidad para empezar a trabajar en una innovación, José. Sí, Randall, definitivamente hay que hacer un análisis de las tendencias y de las expectativas y esto del mercado. Aunque uno tal vez pensaría que en una operadora de pensiones todo es muy plano, como lo decíamos al principio, a nosotros aquí no hay forma por lo menos lo digo yo y lo hablamos ahí en las reuniones de equipo, aquí no hay forma de aburrirse. En un trabajo como sobre todo en el área comercial, no hay forma de aburrirse. A veces la gente cree que por ser una empresa financiera y también en alguna medida con el matiz de sector público, uno se podría aburrir. No, aquí todos los días hay nuevas cosas, hay nuevos retos. Nosotros a diario nos estamos retando con diferentes cosas, en metas, en objetivos y demás. Pero hay poblaciones, Randall, que siguen siendo poblaciones o entornos que tenemos que explorar. Ese entorno, digamos, de fuera del país, que hay gran población allá en New Jersey, en Nueva York y demás, son gente que no necesariamente tiene dónde construir ese momento de jubilación.
y hemos tenido acercamientos con personas que a través del correo, a través de los medios de comunicación que ahora rompimos barreras, pues lo podemos hacer. Existe también la firma digital, existen otras formas en las que estamos conversando con esta población, pero también, Randall, así como la gente que está fuera del país, nosotros nos hemos tenido que retar a una población muy interesante y muy exigente, que es los jóvenes. Ese entorno de los jóvenes a nosotros nos está llevando a tener incluso pues que modificar muchas cosas. Digo jóvenes, el que llegó a los 18 años ya tiene su primer trabajo, y digamos que 18 a 25, 30 años, que es un preformador de patrimonio. Tenemos que encontrar la manera de conversar con ellos, tenemos que encontrar la forma de convocarlos. Hace como un mes estaba conversando con una muchacha de 19 años que está haciendo ya sus primeras armas en su emprendedurismo como terapeuta física, y tuvimos la oportunidad de conversar y hablar cómo planificar su momento de jubilación. No necesariamente va a ser que se retire, pero puede ser un retiro activo. Pero fue muy bonita la conversación con ella, cómo ella está viendo su expectativa, y entonces me decía, bueno, la única forma que yo veo de asegurarme que yo haga el aporte es que yo voy a apartar la primera sesión de todos los meses, la primera del mes, el primer cliente que me llega lo aparto y completo lo voy a hacer un aporte al plan voluntario. Y entonces hay muchas cosas que estas análisis del entorno, análisis de la población meta o el target o el mercado potencial a las empresas, en este caso Avenio Vital, pues nos dicta una ruta crítica diferente. Pero eso tenemos que estarlo haciendo constantemente, Randall. Créanme que sí se hace aquí, porque para poder mantenerse vigente en el mercado y hacer cosas que realmente la gente valide, no podemos hacer hoy un esfuerzo y dejarlo ahí. Precisamente por eso creo que tenemos, por dicha, un área hoy en Avenio Vital de innovación que hoy nos representa a Jan, pero hay varios compañeros de ella y liderados por doña Lisbeth, que la otra vez estuvo con nosotros aquí en el programa, pero también cómo la organización se confabula con esto, cómo la organización trata también de sumar a hacer las cosas diferentes. Y bueno, eso es parte de lo que estamos trabajando aquí también. Don Álvaro me pidió la palabra, don Álvaro. Sí, don Randall, es que mira, que ahora que ustedes estaban hablando, yo pensaba que había un temita que es importante decir. Siempre cuando vamos a hablar en un nuevo proyecto, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿qué necesidad del cliente es la que nosotros vamos a satisfacer? La segunda pregunta es ¿cómo la está satisfaciendo hoy en día el cliente? Y la tercera es ¿qué grado de satisfacción tiene el cliente con la solución actual? Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que construir y buscar lo que nosotros llamamos, o lo que llaman en economía, una ventaja competitiva. Es decir, que nosotros vamos a prestar un mejor servicio. Y segundo, vamos a llegar a una mayor preferencia de nuestro cliente. Lo segundo que tenemos que saber es que hoy en día, con esta mejora de las comunicaciones, con esta mejora del Internet y todo lo demás, ya la fidelidad del cliente ya no existe. No, en la época de mi padre, el que compraba un automóvil Ford, compraba automóvil Ford durante toda su vida. Hoy en día no, empezando porque ya hay una cantidad de marcas nuevas, y chinas, y coreanas, y japonesas, que son muy buenas también. Entonces ya digamos no son los grandes íconos de la Ford o de los carros Mercedes-Benz que fueron los del principio, los pioneros, ¿no es cierto? Ya hoy en día hay una cantidad de alternativas, no voy a decir si mejores, pero por lo menos alternativas. Y un tema que a mí me parece fascinante, bueno, desde el punto de vista triste, por decirlo de alguna manera, es que las estadísticas han mostrado en muchos estudios que más o menos el 75% de los recursos invertidos en investigación y desarrollo de productos nuevos y en innovación se pierden. O sea, del 100% que nosotros invertimos en innovación, solamente un 25% tiene un éxito, ¿no? Y no necesariamente el éxito es de que llegue a ser, digamos, un superproducto, ¿no es cierto? Pero entonces sabemos que si estamos perdiendo un 75% de nuestras inversiones, tenemos que ser muy cuidadosos en el famoso uso del sombrero negro de que hablábamos ahora. Y la otra cosa es que la voz del cliente siempre tiene que estar representada dentro de la organización. O sea, la voz del cliente debe evitar, no es José Ángel Díaz, no. José Ángel Díaz podrá conocer muy bien los clientes, pero él no es el cliente.
Entonces, ustedes tienen que ver quién es el verdadero cliente y tienen que conocer la necesidad del cliente. Y eso también de cómo yo le voy a satisfacer esa necesidad, porque también existe un problema entre las personas que desarrollan productos nuevos y es de una fascinación por la tecnología. Entonces, a mí me presenta José Ángel una tecnología novedosa en donde yo agarro un teléfono inteligente y y ya tengo la solución. Resulta que eso es una solución muy fascinante para un grupo de clientes, porque los clientes no se fascinan por la tecnología. A mí me da tristeza contar esto, pero mi hija escogió el carro que nosotros íbamos a comprar en una ocasión por el color. Entonces nosotros teníamos 2 carros, un Audi 100, buenísimo, y un Fordcito viejo, ¿no? Y ella siempre quería andar en Ford. ¿Por qué? Porque era azul. Entonces a ella no le importaba la tecnología, no le importaba que la caja que tuviera, la potencia que tuviera. A ella le gustaba la forma, le gustaba el color. Y eso es lo que nosotros tenemos que decidir en nuestro cliente. ¿Qué es lo que el cliente realmente valora del servicio o del producto que nosotros le estamos prestando? Y no equivocarnos en lo que digan los ingenieros o en lo que digan los expertos de conocimiento de los clientes. José Ángel, me perdona, pero no lo digo con nombre propio, simplemente como un ejemplo, que las personas que trabajan dentro de la organización no son la voz del cliente. Pueden ser los intermediarios. Claro. De hecho, usted acaba de decir algo que a mí me llama mucho la atención. Hace un par de años, cuando se puso sobre el tapete la entrega del ROP, es decir, que se nos entregara a los costarricenses una parte del ROP ahí, que la soltaran y que nos la dieran, ¿verdad? Resulta que cuando criticábamos eso y hablábamos de que eso nos podía dejar desnudos ante eventuales problemas futuros, particularmente en la época de jubilación, leí un estudio de Japón, porque aquí me criticaban a mí y decían, es que Randall cree que todos manejamos mal el dinero, ¿verdad? Entonces, y nosotros lo manejamos mejor que las operadoras, y a mí denme esa plata, yo lo invierto aquí, lo invierto allá y no sé qué, ok. Resulta que en los estudios en Japón, por ejemplo, y le dieron a la gente, le adelantaron la pensión, ok, la plata de la pensión, y entonces a los 5 años el 90% ya se había gastado la plata, había hecho un emprendimiento y había fracasado en ese emprendimiento. Y entonces ahora tenía que venir el Estado a correr a atender a la gente que ya no disponía plata para la jubilación. Esto lo digo porque hay muchas personas que dicen, cuando yo me jubile voy a poner tal negocito, cuando yo me jubile voy a poner tal negocio, pero lamentablemente las estadísticas nos juegan en contra. Para proyectar, poner ese negocito o ese proyecto, cuando uno debería ya antes de jubilarse, mucho antes de jubilarse, tener proyectado todos los elementos que usted nos ha hablado hoy, don Álvaro. Sí, eso es así, pero mira, el asunto está en que, como dijimos, que uno no se baña 2 veces en el mismo río, ¿no es cierto? Entonces, si yo proyecto hoy a lo que voy a hacer dentro de 5 años, cuando yo vaya dentro de 5 años a ese río ya no tiene nada que ver con el río que yo conocí cuando yo proyecté el negocito. Entonces, digámoslo que si yo desde 5 años antes de jubilarme comienzo con una idea, pero en forma juiciosa le hago un seguimiento al entorno, veo qué está haciendo la competencia, veo qué otras soluciones le están llegando al cliente que pueden afectar la solución que yo le doy, ¿no? Entonces, así sí, porque entonces cuando yo ya estoy listo, yo conozco perfectamente el entorno y sé que el negocio que yo tenía sigue siendo vigente. Y es que el problema que nosotros tenemos, muchos, es que nosotros nos casamos con una idea original que nos pareció brillante, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, como colombiano, yo voy a hacer empanadas caleñas y las voy a vender en la esquina, en la plaza de Liberia. Y de seguro que allá en Liberia no van a conseguir empanadas caleñas, ¿no? Resulta que yo, bueno, me preparo, hago todo, y cuando llego allá, a la gente de Liberia no le llamaron mucho la atención las empanadas caleñas y ahí quedaron. Y vendí una que otra, pero no fue el negocio que yo quería, ¿no? Entonces, por eso es que antes de eso uno tiene que hacer pruebas de mercado y revisar que todas las variables que hay en torno a ese negocio siguen siendo positivas. Entonces, por eso es que el sombrero negro yo lo amo, ¿no? La gente lo detesta
Y al que se ponga un sombrero negro, Randall, cuando usted dice, yo quiero hacer este proyecto aquí en Monumental, y alguien le sale con un sombrero, a usted no le gusta, porque a nadie le gusta que le pongan palos en la rueda, ¿cierto? Pero no son palos en la rueda, son... Yo lo advierto y digo, soy el abogado del diablo. Exactamente, ese es el sombrero negro, el abogado del diablo, exactamente. Son las 3:18, se me olvidó, está tan interesante, se me olvidó ir a la pausa comercial. Permítanme ir a la pausa. Yo les cuento, José se lo sabe de memoria, al invitado o invitado yo les pido que escojan la canción para cerrar. Así es que vamos a ir a la pausa comercial, regresamos y me dicen qué innovaron hoy como canción para Matices. Son las 3:18, vamos a la pausa y ya volvemos. Analizamos los... 3:24, nada más me queda agradecerles y preguntarles la canción, así es que primero las damas. Dayan, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con mucho gusto, ha sido un placer poder estar este ratito con ustedes. Gracias, Dayan. No, Álvaro, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Tiene el micrófono silenciado, don Álvaro. Disculpa, sí, señor. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, estuvo muy interesante la conversación del chontaduro, además, pero muchas gracias. José, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. Gracias a usted, Randall, a don Álvaro y a Dayan, muchas gracias, esperamos que no sea la última, y también a la gente, sobre todo a la gente que nos sigue, nos escucha en este espacio, Randall. Recordarles que estamos a disposición en el 2212-0900 y en el WhatsApp 8951-5181 para, como lo decía don Álvaro, ahora ya en este mundo de tanta velocidad, la fidelidad no existe. Recordarles a las personas que no están en Bene Vital que con solo un mes de estar afiliado en cualquier otra operadora puede trasladarse a Bene Vital a través de Cicere Virtual. No necesita moverse para ningún lado, solo nos llama al 2212-0900 y lo acompañamos en el proceso, y lo único que se requiere es tener un mes de estar con la operadora X. Y Randall, siempre un gusto compartir con usted y esperamos seguir trabajando en este proceso de generar criterio y cambiar algunos hábitos, sobre todo pensando en que el futuro sí se puede construir de una manera efectiva y promisoria. Muchas gracias, José. ¿Qué canción escogieron? Bueno, en la parte mía, mira, ya tú sabes que soy colombiano y pues allá hay bastantes tipos diferentes de música. Existe un compositor de la costa atlántica de Colombia que se llama Emiliano Zuleta, que él escribió en el año de 1938 una canción de vallenato que se llama La Gota Fría. En el año de 1900, La Gota Fría. En el año de 1900, es la original. Digamos, el compositor es Emiliano Zuleta y su primer intérprete fue Gabriel Buitrago. Pero La Gota Fría, digamos, tuvo un alto reconocimiento en la zona atlántica de Colombia, donde el vallenato se escuchaba mucho, pero no penetró tanto, digamos, al centro del país. Por ejemplo, en Cali y eso, allá era pura salsa, nada de vallenato, nada de Gota Fría. En el año de 1993 o 92, el amigo Carlos Vives, que muchos en Costa Rica conocen, Carlos Vives fue invitado a hacer como actor cantante el papel de Rafael Escalona, que es uno de los compositores más grandes que ha tenido la música del vallenato. Carlos Vives tenía un grupo de rock y era galancito de telenovelas, ¿cierto? Y bueno, la telenovela que se hizo de Rafael Escalona tuvo tal éxito que Carlos Vives se dio cuenta de que él había escogido mal, no había visto cuál era su oportunidad, y que su oportunidad no era el rock, su oportunidad era el vallenato. Pero él, como un joven, pensó que no quería el vallenato tradicional, como lo había hecho Gabriel Buitrago, sino que él quería mejorar en ritmo, entonces le metió un cierto pop. Entonces hizo, digámoslo, un híbrido entre la música vallenata y el pop, y sacó un disco que se llamaba Los Clásicos de la Provincia. Dentro de los clásicos de la provincia estaba la canción La Gota Fría, que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Hoy en día, de hecho, hace poco, Carlos Vives y Shakira tuvieron un concierto en la frontera con Venezuela, un concierto por la paz, y Carlos Vives y Shakira cantaron juntos esta canción. Entonces, don Randall, La Gota Fría es
una muestra de cómo nosotros podemos innovar en todas las áreas del conocimiento. Qué interesante, don Álvaro. Muchas gracias, además, por cerrar así. Carlos Vives, despide La Gota Fría. Aquí en Monumental, don Glenn Montero, que está en el Control Master, para irnos con vallenato y pop, la mezcla, hoy, de Matices. Feliz tarde, hasta luego.